Muy buenas noches. Bueno, todos hablamos de política, ¿no? No hay nadie que no pueda hacer referencia al tema, porque además estamos obligados, tenemos gobernantes que tienen que asumir responsabilidades, y también la sociedad civil como tal, ¿no? Pero normalmente no tenemos una mirada académica, científica del tema. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, eso es muy cierto. Actualmente se confunde la ciencia política con la política, que esa es una rama distinta, viene a ser una rama académica, y lo que necesitamos justamente ahora es una mirada académica a la política, que viene a ser esta ciencia social que se enseña en algunas universidades del Perú, donde nos dedicamos al estudio más que nada del Estado, del funcionamiento del Estado, políticas públicas, relaciones internacionales y la importancia de la interacción entre Estado, sociedad civil y la empresa, que es muy importante. Ahora, cuando tú dices necesitamos tener una mirada académica de la política, ¿qué estás queriendo decir? De que lamentablemente cuando se habla de la política se tiene una mirada más de opinión, donde se ve desde un punto de vista más pragmático y no tanto un punto de vista académico. A esto me refiero de que tiene que haber un estudio a fondo de todo. Los periodistas opinamos, tenemos una opinión, el ciudadano común y corriente también tiene su opinión, pero son opiniones casi desde no elaboración teórica, académica, nada de esas cosas, sino lo que pensamos por pensar simplemente. Claro, uno observa una realidad, ¿no? Y de acuerdo a esa realidad se establece una opinión, pero no es un estudio previo, ¿no? Los politólogos y más que nada la gente que se dedica al estudio de las ciencias sociales busca hacer un estudio a fondo de los distintos problemas sociales, y eso nos obliga de que no tengamos una opinión, sino un análisis, y a partir de ese análisis poder entender el contexto donde se genera ese problema y encontrar posibles soluciones. Y eso es distinto, ¿no? Muchas veces confunden, como le digo, ¿no? con la política, y nos dicen cómo puedes estudiar para hacer política cuando cualquiera puede hacer política. Claro, es muy cierto, todos los ciudadanos pueden hacer política, somos capaces de hacer política, pero no todos tenemos el conocimiento de varios sectores de la sociedad para poder hacer buenas políticas, encontrar métodos, que es lo que nos falta, metodología para hacer políticas públicas, que generalmente se basan en los instintos, ¿no? Uno dice hay un problema y en un instinto se genera una solución, claro, cuando requiere un estudio previo. Claro, cada uno tiene su formación, cada uno tiene su experiencia, cada uno ha vivido determinadas cosas y en función a eso puede emitir una opinión distinta, es lo que puede hacer una politóloga, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, una politóloga, ¿qué podría hacer en una región como Ayacucho? Por ejemplo, muchas cosas en realidad. Tenemos al gobierno regional y al municipio, y en la municipalidad, municipio local, ¿no? y lo importante de esto, un politólogo puede trabajar en varias ramas. Por ejemplo, en un gobierno regional tenemos gerencia de transporte, gerencia de desarrollo social, distintas gerencias, donde muchas veces se tiene algún problema de que no se tiene un estudio específico sobre los problemas que puede tener cada gerencia. Y un politólogo lo que en realidad haría es analizar a fondo todos los actores que tienen que ver con un problema. Por ejemplo, un conflicto social, ¿no? En un conflicto social tenemos varios actores, y es importante analizar los actores que intervienen en el conflicto y a través de eso poder establecer una técnica y una solución de acuerdo al conflicto. No se puede considerar de que todos los problemas sociales, porque tenemos muchos problemas sociales, casi todas las políticas son por problemas, por ausencia del Estado, requiere un estudio previo, un estudio de base, levantamiento de información, conexión con la sociedad. Muchas veces no hay esta conexión con líderes. Trabajo de campo. Trabajo de campo, justamente lo que usted señala, que muchos líderes sociales, muchos líderes están a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que desean hablar con la población, desean dar su opinión y justamente necesitan gente de que recoja esa información y lo traduzca en un informe para poder generar mejores políticas teniendo información, porque las políticas generalmente se hacen sin información. Bueno, con todo lo que se puede exponer. Ahora, por ejemplo, el caso que tú has puesto, un conflicto, ¿no? Ahí hay miradas desde la antropología, la sociología, desde el tema legal, digamos. ¿Cuál sería el plus que le pone un politólogo al tema? Es más que nada la estrategia.
porque tenemos varios actores, como usted dice, tenemos la parte legal, están los sociólogos que pueden tener una relación más cercana con los sectores sociales afectados, están por ejemplo también las ONGs, el Estado, y lo que busca un politólogo es hacer una estrategia para que todos los actores puedan llegar a un acuerdo. Por ejemplo, sobre todo los actores que están con estrategias también políticas. Eso es cierto, porque generalmente tenemos actores ya que son de la sociedad civil y actores del Estado. Y en un conflicto social se tiende a buscar una opinión intermedia, no un imparcial. Entonces el politólogo justamente busca ser ese imparcial, de que no esté ni a favor de uno ni a favor de otro, sino que junte ambas peticiones o ambas necesidades y pueda establecer una política de acuerdo a eso, una solución. Claro, porque aquí encontramos el conflicto, resolvemos el conflicto, pero de acá a una semana, a un año, vuelve nuevamente el conflicto, de repente con proporciones mayores. Entonces no solamente se trata de ayudar a resolver, sino que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y genere nuevas condiciones y pueda de repente terminar fortaleciendo políticas institucionales, liderazgos, pensando más hacia adelante. Eso es cierto, porque muchos conflictos sociales solamente se buscan menguar, calmarlos, no se busca que estallen, pero están ahí presentes. Entonces se tiene que hacer un estudio del conflicto social, una línea de tiempo, una estrategia por cada conflicto social, y eso realmente no pasa en nuestro país. Generalmente solamente buscan menguar el conflicto, establecer diálogo en el momento que está por estallar, pero no hay una acción previa, no hay un estudio. Porque ahí está un ministro que sabe que de repente no va a durar más allá de los 6 meses y le interesa resolver el conflicto en ese preciso momento en su gestión, pero no le interesa que pueda venir después. Sí, lamentablemente pasa eso y es muy necesario que muchos profesionales de las ciencias sociales, tanto sociólogos, antropólogos y politólogos, que somos más que nada encargados de recolectar información. Un politólogo tiene una visión un poco más amplia porque busca relacionar todos los entes estatales también, no solamente nacionales, también internacionales, que es muy importante, que es recolección de información, y justamente es lo que nos dice, sin información no podemos hacer nada, no se puede. A tientas, ¿no? Como si no tuviéramos ojos, ¿no? Claro, y eso prácticamente se hace acá, no hay ese interés por conocer a fondo, porque cuando uno conoce a fondo llena todos los vacíos. Si uno no conoce a fondo, lamentablemente pasan estos problemas que pasan ahora, ¿no? Y eso involucra a la representación política, partidos políticos, movimientos regionales, es prácticamente un todo. Ahora, en el Perú tenemos muchos politólogos como abogados, digamos. Sí, actualmente una persona, cualquier profesional en su rama, puede ejercer la ciencia política como por ejemplo, si uno es ingeniero puede hacer una maestría en ciencia política o puedes estudiar ciencia política pura, ¿no? Porque todas las carreras necesitan una visión de ciencias sociales, sin excepción. Yo considero de que si bien uno no es politólogo, no ha estudiado ciencia política, porque el derecho es distinto, ¿no? El derecho es más que nada legal, tiene que ver con lo que es con las normas. La ciencia política es distinta, viene más que nada con el análisis, y justamente eso es lo importante ahora de resaltar. Ahora en la Universidad San Cristóbal se ha hablado de la posibilidad de una escuela de ciencia política, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras que es adecuado que la universidad esté pensando en esto? Es muy importante, considero que es un gran avance más que nada para nuestra región, para Ayacucho, porque somos una sociedad que ha sido prácticamente muy golpeada históricamente. Tenemos varios problemas que sanar, a diferencia de muchas regiones a nivel nacional. Nosotros tenemos esa necesidad de que la gente se involucre en la política, pero no solamente en periodo de elecciones, sino también se involucre en investigar qué es la política. Y es muy importante que el ayacuchano, el huamanguino, todas las personas pertenecientes a Huamanga puedan saber que va a existir esta carrera y ellos puedan tener esta oportunidad de hacer política sabiendo qué es política, sabiendo que es una ciencia, sabiendo que no solamente es cuestión de práctica, sino también es cuestión de teoría. Claro, y además necesita formación, ¿no? Necesita conocimiento, necesita doctrina, necesita en realidad herramientas, ¿no? Porque normalmente estamos ahí haciendo análisis de política, pero no tenemos todas las herramientas ni todos los conocimientos, ¿no? Eso es cierto, y lo que quiero resaltar bastante
que han hecho mucho hincapié en la diferencia con el derecho, es de que la ciencia política es una ciencia que existe hace muchos años. Prácticamente en otros países se considera como filosofía política. Porque todos los filósofos que se encargan que se han encargado de analizar cómo va a ser la estructura correcta del Estado de distintos países, eso lo estudiamos, para poder adaptar un poco de cada uno, porque uno no puede decir una mejor vertiente política, una mejor vertiente es mejor que otra, porque es una mezcla, es un desarrollo, cada sociedad es distinta. Claro, que estamos descubriendo cada cosa cuando ya hay distintas experiencias por todo. Y no podemos ver solo desde el punto de vista legal. El problema, por ejemplo, de que todo se ve como que la política y el derecho está junto, cuando, por ejemplo, en el Congreso muchos asesores son abogados, y todo el mundo piensa que el congresista tiene que su función del congresista es proyecto de ley. O en la defensoría, ¿no? Todos son abogados. Todos son abogados. Y eso es un problema, porque los abogados son muy necesarios, eso es cierto. Pero no podemos sesgarnos a una sola ciencia o a una sola rama académica, porque nos estamos obligando que solamente hay una visión y no consideremos más visiones a la hora de resolver cualquier política. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a usted por invitar.